En el día de hoy, si el Señor así lo permite, vamos a estar estudiando acerca de vivimos el Evangelio. Entonces, antes de comenzar, permítanme orar para colocar en manos del Señor esta enseñanza, este tiempo que vamos a pasar precisamente viviendo el Evangelio. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias porque aún hoy, Señor, nos has traído hasta este lugar, bendito Dios. Tú mismo permitiste que nos levantáramos, Señor. Cada respiro, cada suspiro que hacemos, Señor, inhalamos misericordia, mi Rey. Oh, Señor, ayúdanos a entender, bendito Dios, y a recordar estas verdades que aún nosotros nos levantamos todos los días, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y gracias también por la provisión que seguramente ya has dado hasta este momento, Señor, porque hemos comido, bendito Dios, y aquí tú nos tienes, Señor, nos has traído hasta este lugar, Señor, que podamos entender que no es coincidencia que estemos aquí, Señor, sino que es tu providencia, Señor, tu decreto, bendito Dios, que has hecho desde antes de la fundación del mundo, Señor, y que hoy se cumpla en este día, bendito Dios, todo lo que tú has preparado para nosotros. Padre, también te pedimos por esta enseñanza, bendito Dios, que tú puedas obrar en el corazón de aquellos, de mis hermanos, bendito Dios, y de aquellos que nos escuchan a través de la transmisión, Señor. Que tu nombre sea glorificado en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Aún en el mío, que estoy aquí presentando y enseñando este tema de vivir el Evangelio, Señor. Que tu nombre se glorifique en mi corazón, Señor. Oh, Señor, pero también te ruego, bendito Dios, que tú perdones cualquier error que yo pueda cometer, Señor, cualquier error que yo pueda presentar tu palabra, Señor, pero que esto no impida, Señor, que el propósito por el cual tú has permitido que se predique, Señor, se cumpla, Padre amado. Te lo rogamos, bendito Dios, te lo pedimos. A ti sea toda la gloria. Oramos en virtud de la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Cuando hablamos de vivir el Evangelio, pareciera que nuestras mentes automáticamente pensaran que se trata de cómo el mundo nos ve. Uno dice vivir el Evangelio, cuando se toca el tema, vivimos el Evangelio, lo primero que pensamos es afuera. Pensamos es afuera, ¿cómo nos ven? Normalmente hablamos de vivir el Evangelio y a nuestros pensamientos se nos viene el cómo nos deben ver en el trabajo, cómo nos debe ver la familia que no es creyente, incluso cómo nos debe ver la sociedad, qué publico en redes sociales para que sepan cuáles son mis posiciones teológicas en cuanto a la fe, política, economía y todo lo demás. Siempre pensamos de manera externa. Pensamos en vivir el Evangelio en términos externos solamente. Sin embargo, creo que sin temor a equivocarme, que si nosotros pensamos solamente en el término de vivir el Evangelio por fuera de la iglesia únicamente, estamos cometiendo un error abismal en nuestra vida. Dado que es acá dentro donde somos entrenados, acá dentro es donde somos capacitados, acá dentro es donde somos edificados con el fin de poder enfrentarnos a cualquier situación que se nos presente en nuestras propias vidas allá afuera. Por eso cuando hablamos de los pilares que tenemos como iglesia, el cual son los que les mencionaba hace un minuto, predicamos, vivimos, cantamos, anunciamos el Evangelio. Esos tres primeros que menciono, predicamos, vivimos y cantamos, los miramos más de manera interna, más acá, más adentro. Y el de anunciar el Evangelio, que Dios mediante lo estaremos dando en la última enseñanza, aproximadamente en 2 semanas, lo enfocamos hacia la parte externa de la iglesia. Y es en esa parte no solo veremos el anunciar la buena nueva, sino también que nosotros anunciamos en quién creemos al mundo a través de nuestra propia vida. Hermano, hermana que estás aquí, vivir el Evangelio acá adentro automáticamente te va a llevar allá afuera a anunciar el Evangelio solo con tu vida.
Tú en el mundo debes ser sal. Tú en el mundo debes ser luz. La luz se ve, la sal se prueba. Esa luz se ve. Bueno, nosotros como cristianos debemos ser allá afuera anunciadores del Evangelio y solo viviendo. Que cuando te vean caminando, tú seas un sermón andante, tú seas una enseñanza andante. Tú no puedes ser incongruente viviendo en estas cuatro paredes, viviendo como iglesia allá afuera, siendo un patán. Hay cristianos así. De hecho, el mundo blasfema del Señor precisamente con estas palabras. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Eso no es? No es una realidad. ¿Y eso qué es cristiano? Por lo pronto, en el día de hoy entonces nos enfocaremos en cómo vivimos el Evangelio o cómo desde el mismo corazón del liderazgo de la iglesia buscamos vivir el Evangelio en iglesia bíblica de la ciudad, el cual no es diferente de cómo los cristianos que encontramos en la Biblia lo vivieron. Quiero que me acompañen al texto base de esta enseñanza. Sin embargo, cuando estemos en las aplicaciones prácticas, veremos otros pasajes para ver las implicaciones de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio acá tiene unas implicaciones prácticas, y esas implicaciones prácticas las vamos a ver al final. Seguramente en sus manos tienen unos papelitos, por eso cada uno de esos papelitos va a responder cada cosa que debemos hacer y cómo se ve viviendo el Evangelio nosotros como iglesia. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Y también versículos 46 y 47, ahí mismo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Y versículos 46 y 47. ¿Ya lo tenemos? Amén. Yo admiro a Wolfgang con esa Biblia. No sé cómo la leo. Dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 y 46 y 47. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, hermanos, el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Cuando hablamos de la fe, sabemos que conocer una verdad no es suficiente. Es necesario que haya una vida que es congruente con dicha verdad. Y esa es la segunda marca de una iglesia centrada en el Evangelio, como lo es Iglesia Bíblica de la Ciudad, o como nos esforzamos en ser Iglesia Bíblica de la Ciudad. Jesús en la cruz garantizó la redención de muchos y su unión en un cuerpo llamado la iglesia. Esta iglesia es conocida entre los teólogos como la Iglesia Universal. ¿Recuerdan lo que es la Iglesia Universal? Todos los creyentes que han habido en toda la era de la humanidad. Esa es la Iglesia Universal, la cual está compuesta de todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, de todas las edades y de todos los lugares. Los santos que forman parte de esta iglesia se identifican entonces ¿con qué? Con una iglesia local. La iglesia universal es invisible porque nosotros no podemos ver la iglesia universal, pero se identifican a través de una iglesia local que sí es visible. La intención del Señor no solo fue ganar a un pueblo para sí, sino que su propósito es que dicho pueblo se reúna y tenga comunión. La razón de esta comunión es ejercitar el servicio a Cristo y también poder encarnar el Evangelio. Eso es vivir el Evangelio. Es a través de la vida en comunidad que los creyentes experimentamos el sufrir por otros, experimentamos amar a otros, experimentamos servir a otros, y ese es exactamente el sentir del Evangelio. La voluntad de Dios, hermanos, es que la iglesia se convirtiera en la materialización del amor y la gracia manifestada en la muerte de nuestro Salvador.
Estamos llamados a andar de acuerdo con el Evangelio. El apóstol Pablo reprendió a Pedro, recuerda, y a un grupo de hermanos porque no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Eso nos enseña Gálatas capítulo 2, versículo 14. Ellos necesitaban recordar su llamado a vivir de acuerdo al Evangelio. Eso es vivir el Evangelio, no solo es leer la Escritura, no es solo ser predicado como nos enseñaron la semana anterior, sino también que podamos vivir eso que leemos, eso que nos es predicado. Una iglesia centrada en el Evangelio entonces es aquella que promueve el amor fraternal y la unidad en Cristo a través del sano compartir en la congregación de los santos. El partimiento del pan, que es la cena del Señor que celebramos, la misericordia con los necesitados y la comunión unos con otros. Eso es lo que vemos en estos textos que acabamos de ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos varias características fundamentales con el fin de que podamos vivir el Evangelio. Para los que de pronto acaban de llegar, el texto es Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 y 46 y 47. La primera de ellas es lo que dice el versículo 41. El versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Debemos ser cuidadosos con cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. En matemática, niños, ¿qué dice la propiedad conmutativa? ¿Recuerdan qué dice la propiedad conmutativa? O jóvenes que están en la universidad. Hermanos, por favor. Nadie me puede decir qué dice la propiedad conmutativa. Mira estos bachilleres en quien estamos entregando el futuro de este país. Hermana, gracias. Esa es la propiedad conmutativa. El profesor se puso a tomar agua para que no le preguntara. La propiedad conmutativa indica que el orden de los números que se emplean en la operación no altera el resultado de esta. En el cristianismo no pasa lo mismo. No es tal cosa como que me voy a bautizar para ver qué sucede. No. El texto nos indica que aquellos que fueron bautizados previamente habían recibido su palabra. Es decir, Dios obró lo que en teología se conoce como regeneración. El Espíritu Santo regeneró el corazón, en el corazón de aquellos previamente para poder recibir su palabra. Preparó el corazón de los que habían de escucharla para que posteriormente fueran ¿qué? Bautizados. Eso fue lo que Dios hizo en el corazón de Lidia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo predicaba. Eso lo enseña la Escritura. ¿Cierto? Que el corazón de Lidia fue abierto por el Señor, mientras que Pablo predicaba. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Entonces, hermanos, es allí cuando comienza tu vida en el Evangelio, cuando comienzas a vivir el Evangelio. El bautismo es el testimonio público de la persona que ha puesto toda su fe y toda su confianza en Jesucristo. Y es posible, hermano, que no te bautices enseguida cuando comiences a creer, pero tu vida en el Evangelio sí comienza a ejercitarse. Porque tampoco ahora me vengan que aquellos que han creído y no han sido bautizados por providencia del Señor, no voy a buscar una justificación de decir, ok, entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera hasta que los hermanos me bauticen. No es así. El bautismo es una ordenanza del Señor que debemos celebrar cuando un hermano que ha llegado a la fe por la gracia de Dios decide hacerlo, porque ha sido movido por el Espíritu Santo a hacerlo y comprometerse con sus hermanos a servirle tal y como es él mismo también servido. Usted no ha escuchado la frase, bueno, yo muchas veces la escuché cuando alguien se bautizaba y decía, hoy hay fiesta en los cielos porque se bautizó tal hermano, ¿cierto? La gloria centrada en el hombre. Y yo sí creo que hay una fiesta en los cielos cada bautismo, pero es por el Redentor que está allá. Los ángeles adorando al Redentor por cada uno de los escogidos. Pero acá nosotros queremos centrar todo en el hombre. Hoy hay fiesta en los cielos porque el hermano se bautizó. Hoy hay fiesta en los cielos porque el Redentor obró en el corazón del hermano. Hechos nos sigue diciendo que se añadieron como 3,000 almas ese día y se dedicaban continuamente, dice la Escritura, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
Era una vivencia, era una práctica, era cotidiano, era continuo, dedicaban continuamente, dice la Escritura. Muchas veces nos parece tanta cosa que la iglesia hace, los martes, que el discipulado, que los jueves, que el servicio de oración, que el domingo. ¿Cuántas horas hay? Sumen ahí, ¿cuántas horas hay en eso? 7, 8 horas máximo. 3 hoy, 1 y 15 minutos robados los martes y 2 horitas los jueves. Sumen, 6 horitas. 6 horitas a la semana. Y muchas veces eso nos parece una eternidad. Yo creo, mi hermano, que si a alguien que se autodenomina ser cristiano le parece extenso 6 horas a la semana, por lo menos lo que hacemos en los diferentes servicios, de verdad debería revisar su fe. Porque no sé si está preparado para una eternidad con Cristo, realmente. Cuando leemos ellos continuamente, estos hermanos de la iglesia del primer siglo se dedicaban continuamente, por lo menos, a 4 cosas que vemos en el mismo texto. En primer lugar, a las enseñanzas de los apóstoles, lo que dice el texto. Cuando vivimos el Evangelio es importante exponernos, nuestra vida que sea expuesta delante de la predicación de la palabra de Dios. En cuanto a la predicación, lo vimos con suficiente detalle el domingo anterior, pero para vivir el Evangelio debemos exponernos a ella, debemos nuestra vida exponerla a la predicación de la palabra de Dios. No podremos ser edificados, no podremos ser animados, no podremos ser consolados, no podemos ser exhortados si no nos exponemos a la predicación. Y si bien nosotros no somos apóstoles, hay que hacer la claridad, si no somos apóstoles en cuanto a oficio, porque creemos que hoy no existe ese oficio, sí lo somos en cuanto a que somos enviados para enseñar las doctrinas de las Escrituras. Enviado, apóstol significa el griego, cuando uno examina al apóstol enviado, significa eso, enviado. Eso fue lo que Jesús hizo, ir y hacer discípulos, envió. Lo que pasa es que ellos sí tenían un oficio apostólico. Esto lo podemos ver con fuerza en nuestras iglesias los domingos cuando somos expuestos delante de la predicación del sermón dominical. Pero también nos ayudan las demás enseñanzas que se dan desde este púlpito, como es la de la escuela dominical o como la es lo de los jueves. Entonces, nos debemos exponer a la predicación de la palabra de Dios. Pero el segundo aspecto que vemos ahí en el texto es la comunión. La comunión. Cuando el texto griego es expuesto allí, en el libro de los Hechos, la palabra comunión es la que se conoce como koinonía. Koinonía. Es necesario utilizar los términos correctos para no equivocarnos, hermanos. Y yo quiero ser bien claro en esto. Hoy comunión le llaman a tener un espacio para poder hablar, para conocernos mejor, para ir al cine, por ejemplo, para salir a comer y todas estas actividades que son necesarias para un cuerpo local en una iglesia. Sin embargo, no es lo que significa comunión. Estas actividades son sencillamente actividades o compartir en la iglesia, pero eso no es lo que significa koinonía cuando vemos el texto en el original. Cuando hablamos de comunión en este pasaje significa comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Es mucho más que una actividad lúdica, es una unión en el Espíritu Santo en el cual adoramos a Dios y nos esforzamos por hacer su voluntad. Eso es comunión. Entonces la comunión es importante y nosotros como iglesia tenemos esos espacios cuando conversamos de aspectos de la fe entre hermanos, por ejemplo, y cuando nos discipulamos. Los martes hacemos discipulados. Actualmente lo estamos haciendo por Zoom. Cuando vamos más a fondo a estudiar el sermón, que por ejemplo hoy nos van a predicar en unas horas, cómo esa enseñanza hace efecto en nuestros propios corazones de manera intencional y de manera práctica. Porque es que el predicador aquí, cuando está predicando el sermón, no tiene en la cabeza
cada uno de sus vidas para hacer una aplicación práctica cada uno desde el púlpito. De hecho, eso sería hasta pecaminoso. El predicador tiene aquí en mente, y espero no confundirme, la gloria de Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces, el discipulado sirve para que nosotros nos expongamos a ese sermón de manera práctica y cómo yo aplico lo que ese hermano dijo en ese momento. Y él utilizó algunas aplicaciones que tal vez pudieran ser coincidencia con la mía, con lo que yo estoy viviendo, pero que además de pronto no. Y sin embargo, el discipulado para eso. Hermanos, miren, Jesús aprovechaba cada instante, cada minuto, cada escena que ustedes ven en los evangelios con el propósito de discipular a los suyos. ¿Qué hace el discipulado? Lo estaba preparando. Jesús discutía con los fariseos y terminaba discipulando a los suyos. Jesús discutía con los saduceos y terminaba discipulando a los suyos. Jesús discutía cualquier tema con los sacerdotes y terminaba discipulando a los suyos. Si ellos lo venían a tentar, esa tentación él lo utilizaba para terminar discipulando a los suyos. Ustedes ven los evangelios, esos 3 años de Jesús fueron 3 años de discipulado. Increíble, ¿no? Estar con el Redentor discipulando. Porque nosotros, Juan, que es un pecador, yo también, hermano, Ángel también, pero ellos estaban expuestos delante de un discipulador perfecto. Estaban expuestos delante del propio Dios encarnado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo eso. La vida de discipulado no solo la vemos en este pasaje, la vemos en todos los evangelios, en la vida de Jesús como Cristo. Pero el tercer aspecto que vemos allí en el texto dice al partimiento del pan. Bendito sea el Señor por esta gracia, por esta ordenanza. Ahorita hablamos del bautizo, ahora estamos hablando de la cena del Señor. Él instituyó la cena para ponerla en práctica en nuestra iglesia local y por eso lo hacemos cada primer domingo del mes nosotros. Cuando conmemoramos, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo que esto ocasionó en nosotros. Es una verdad que debemos recordar todos los días, pero como cuerpo, como iglesia, la celebramos cada primer domingo del mes. La Biblia no te dice cada cuándo se debería hacer con exactitud, pero sí te dice que hay que hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que hacer la cena del Señor? Hasta cuando Cristo vuelva. La hermana está atenta. Eso es lo que me enamora de ella. Y el cuarto aspecto que vemos ahí en el texto de Hechos es la oración. ¿Sí ven? La oración. Reza una frase que siempre me ha gustado y dice así: una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Esta frase hace alusión a la necesidad que tenemos de orar como iglesia. No es porque Dios va a torcer el brazo porque ahora oramos más que otras iglesias, sino porque necesitamos entender y necesitamos practicar la voluntad de Dios. Necesitamos entenderla y necesitamos practicarla. Y nosotros tenemos que ir día a día en oración al Señor, precisamente para que el Señor nos muestre cuál es su voluntad, revelada en las Escrituras, pero muchas veces hay decisiones que tú tienes que tomar que no están en las Escrituras. Pero que el Señor en oración te da discernimiento, te da sabiduría, y bajo los principios bíblicos podemos ver ciertas cosas que podemos decidir. Tal vez no te dice tú tienes que comprarte la camisa así, pero te da ciertos principios bíblicos de cómo vestir, por ejemplo, y para qué ocasión la estás comprando. El Señor no me dice en la Escritura cómo debo comprar una camisa para yo venir aquí a predicarle a ustedes, hermanos. Pero lo que sí tengo claro es que la voluntad del Señor no es que yo me venga aquí en camisilla. No es. Hay una modestia, ¿cierto? Hay una reverencia a quién venimos y delante de quién estamos. Yo estoy delante de ustedes, pero antes de ustedes está el Señor. Y el Señor me va a pedir cuenta por cada palabra que he dicho aquí, y que he dicho antes, y que diré si Él lo permite. Entonces no voy a orar diciendo: Señor, muéstrame que tú quieres que yo compre una camisilla para ir a predicar. No.
La oración es importante, hermano. Una iglesia que ora es más fuerte que un ejército. Una iglesia de rodillas. La oración es necesaria en nuestra vida personal, devocional, pero también en nuestra vida corporativa como un cuerpo reunido. Es lo que vemos en la iglesia del primer siglo. Los hermanos en esta iglesia oraban, vivían el evangelio orando los unos por los otros, por su familia, por sus amigos, por provisión, por hacer la voluntad de Dios. Iglesia Bíblica de la Ciudad tiene estos espacios también, hermanos. Queremos vivir el evangelio también orando, mis hermanos. Lamentablemente, en la iglesia de este siglo, los servicios de oración son los más escasos de asistencia. Nunca he entendido por qué eso, de verdad. Yo nunca he entendido por qué los servicios de oración son los más escasos en la iglesia de hoy. Veo esto con dolor y tristeza en mi alma, seriamente. No es posible, hermanos, que huyamos al servicio de oración. Una iglesia que no ora como cuerpo es una iglesia que está en peligro de extinción. Mis hermanos, si tienes la posibilidad de venir al servicio de oración y no lo haces, créeme, lo más seguro es que estás pecando contra nuestro Dios. Todo lo que dije, si tienes la posibilidad de hacerlo y no lo haces. No estoy diciendo que tienes que venir y dejar el trabajo tirado, ni mucho menos, no. Porque haciendo, teniendo, pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Y es la voluntad del Señor que vengamos a orar como cuerpo. ¿Está escrito? Sí. Yo no tengo que pedirle al Señor, revélame si es tu voluntad que yo vaya hoy a la iglesia pudiendo. Y quiero hacer otra claridad. Allí, hermanos, si tú me estás escuchando, allí no se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en cada uno de nosotros. Y es aquí donde vamos a ser edificados, vamos a ser exhortados. Yo puedo exhortar allí, pero ¿cómo exhorto si ni siquiera sé quién me está viendo? Puedo animarte, pero no sé, porque tú no me estás comentando tu problema por ahí. Mientras que aquí hablando juntos como hermanos, pueden haber confesiones entre hermanos. Mira, mi hermano, estoy sufriendo por esto, ora por mí, por favor. Listo, ven, vamos a orar y entre semanas el hermano te llama, ¿cómo sigues con ese problema? Eso se vive aquí, en la iglesia. Es aquí donde vivimos el evangelio. Y me gusta cómo termina Lucas, y digo Lucas porque Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, esta parte en los Hechos, en los versículos 47 y 48. Recuerdan lo decía continuamente, y aquí sigue Lucas diciendo, día tras día continuaban unánimes, ¿verdad? Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan, la cena del Señor en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor ¿con quién? Con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban a ser salvos. Increíble. Día tras día, 6 horas a la semana y nos cuesta. Otra vez el servicio de oración. Y 6 horas a la semana cuando llegamos puntuales, de hecho. Cuando no, es que no voy a enseñarse, voy a hacer sermón. Hermano, le estás haciendo daño a la iglesia por eso. Le estás haciendo daño al Señor por eso. Realmente quien te está haciendo un daño eres tú, al final. No, vamos al sermón, el sermón más importante. Sí, claro que sí, yo lo sé. Pero ¿cómo vivimos el evangelio? Vemos cómo el autor enfatiza en la continuidad que ya habíamos hablado hace unos minutos atrás. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Qué hermoso esto, amados míos. Quiero pensar en cómo amistades se forman dentro de la iglesia, cómo el Señor nos bendice a través de mis hermanos, cómo el Señor nos bendice aquí. Pero veo cómo cristianos tienen sus mejores amigos, y lo pongo entre comillas, en personas que ni siquiera son creyentes. Cristianos con sus mejores amigos no creyentes. Eso es una antítesis que le llaman. Eso es ilógico. No, que mi mejor amigo es del mundo. Hermano, revísate. Revísate si tu mejor amigo, hermano mío, es del mundo. Porque ¿qué consejo puedes recibir ahí? ¿Qué edificación te va a dar esa persona?
Si tú tienes un problema matrimonial, ¿qué consejo te va a dar alguien del mundo? Déjala. ¿Qué te va a decir? Mira, hasta Diomedes tiene una canción de esa. Eso pasa, hermano. ¿Por qué? Porque no recibimos consejos que provienen de Dios. Por querer mantener una careta delante de la iglesia que tarde que temprano se va a caer. Esas caretas se caen. No, mis hermanos, es en la iglesia donde van a ver tus problemas como propios, porque sabemos como hermanos que somos que hoy nosotros podemos estar pasando un problema igual a tu vida. Y es aquí donde vamos a orar por ti. Es aquí donde van a orar por mí. Es aquí donde van a ayudarme con mis problemas. No es fuera de aquí. Bueno, cuando digo fuera de aquí no estoy hablando fuera de estas cuatro paredes, estoy hablando fuera del contexto de hermanos cristianos. Aún hay hermanos cristianos que tú puedes tener fuera de la iglesia. Eso está bien. Eso no tiene nada. Pero solamente como convivimos nosotros, porque yo tengo amigos, hermanos en la fe que están en otra iglesia. Pero hermanos, créanme, yo convivo más con ustedes que con ellos. Yo con ellos casi no los veo. Por teléfono, de pronto una vez al mes o algo, pero yo a ustedes los veo semanalmente. Es aquí donde yo encuentro el refugio, es aquí donde yo pido un consejo, es aquí donde yo digo, hermano, estoy sin trabajo, ustedes lo saben, viejo, ya se me acabó la plata. No es en el mundo donde voy a hacer eso. A pesar de que hay gente en el mundo que también te ayuda. Así que esperen muy pronto que no, mentira. Estos hermanos del primer siglo partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Wow, eran testigos. Aquí ellos, lo que me está mostrando el autor es que no solo vivían, sino que lo que vivían quedaba anunciado al resto del pueblo. Porque estoy seguro que el pueblo no todo era creyente. Recibiendo favor del pueblo. Ya no solo era suficiente en el templo, sino que también se reunían en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. No, que el hermano viene para acá. Y mira estos hermanos día tras día. Ya no solo se juntaban en el templo, sino que iban a la casa a visitarse. No toca aseo cuando se va por el protocolo. Es increíble, hermano, cómo nos quejamos. Soy un convencido, mis hermanos, que vivir el Evangelio dentro de la iglesia, como Dios así lo manda, hace que automáticamente tengamos una vida centrada en el Evangelio también delante de los de afuera. Viviendo una vida centrada en el Evangelio dentro de la iglesia, eso va a ser natural que te va a salir afuera. Te va a salir. No tienes que esforzarte porque tú estás siendo aquí preparado, estás siendo alimentado, estás siendo consolado, estás siendo exhortado. Cuando tú te capacitas, vas afuera y simplemente muestras lo que ya naturalmente está formado en ti. Porque Dios te está haciendo a la imagen de su Hijo. Dios te está haciendo a la imagen de su Hijo. He sacado de Biblia muchas cosas donde el Señor nos hace a la imagen de Cristo día tras día. Pero ahora, hermano, la pregunta que yo les hago es: ¿cómo nos forja Dios el carácter dentro de la iglesia? ¿De qué manera práctica vivimos el Evangelio dentro de la iglesia hoy? Ahí es donde van a entrar ustedes ahora. Esta última parte la quiero responder con algunos textos bíblicos que quiero que leamos. No voy a hacer mayor exégesis ni voy a decir nada. Los mismos textos bíblicos van a hablar a nosotros. Porque si me pongo a explicar cada uno, evidentemente terminaríamos por ahí pasado mañana. Quiero que leamos, y son sencillos, hermanos, no hay dificultad en ninguno de ellos. Tomé el trabajo de escoger algunos. Hay muchos más, pero solo escogí estos que están aquí. Juan capítulo 13, versículo del 14 al 15. ¿Quién lo tiene? Que lo lea, por favor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Servirnos, ¿cierto? Los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Del hermano.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Quieres saber cómo más? Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Si ven un cuerpo, ¿se acuerdan de la última enseñanza? Que tú no puedes quitar el dedo de tu cuerpo, no se puede aislar, es un solo cuerpo y por eso somos miembros los unos a los otros. Yo pertenezco a la hermana Sor, pero también Sor pertenece a mí. Somos miembros unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. No solo se amen, solo se sirvan, no solo seamos miembros, sino que prefiéranse los unos a los otros. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Cómo vivimos el Evangelio? No se juzguen los unos a los otros. No sean tropiezos. ¿Cierto? Increíble. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recíbanse los unos a los otros. Cristo nos aceptó. Acéptense los unos a los otros. Romanos 15, versículo 14. Estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarnos los unos a los otros. Esto es hermoso también, ¿no? Pero aquí empieza, pero me amaba, que yo decía, pero ya me vas a amonestar, no me amoneste. ¿Sabes lo que es amonestación, cierto? O sea, en el fútbol cuando amonestan, están llamando la atención, un alto ojo. También nos debemos amonestar, mi hermano, de esa vida práctica. Eso es vivir el Evangelio. Eso es vivir el Evangelio. Romanos 16, 16. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Saludar los unos a los otros, ¿cierto? Con el ósculo santo, con el beso santo. Primero los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No se envanezcan los unos contra los otros. Si están tomando la idea de que es vivir el Evangelio, ahí no están diciendo nada que tenga que ver con lo de afuera, sino tú y yo, ustedes, todos, unos a otros. Primero los Corintios 12, 25. No para que haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos Se cuiden los unos a los otros, cada miembro se debe cuidar los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Lo mismo que Cristo dijo al inicio, ¿verdad? Sírvanse. Yo le he lavado los pies. Y su libertad, la libertad que nos es dada en Cristo, hermanos, es para servir. Eso es lo que nos enseña Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No se irrite uno con el otro, no se envidie el uno con el otro. Mi hermano, me gusta tu camisa. Tengo envidia de la buena. Ustedes conocen esa envidia, hermano. Es como para quitarle como el pecado, la envidia de la buena. Envidia es envidia. Envidia es envidia. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. ¿Sí ven? Exhórtense, pero cuando ese hermano también tiene problemas, no solo está exhortando, está
también lleva sus cargas para que se le hagan más livianas. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Tienes carga, hermano? Acércate a un hermano para que ore por ti y para que te ayude también si es necesario. Porque es que hemos aprendido hoy por hoy que sobrellevar la carga es solamente, mi hermano, estoy necesitado, no tengo ni una libra de arroz en la casa, no, mi hermano, voy a orar por ti. Mi hermano, si me viene la libra en tu casa, dásela. Eso es sobrellevar la carga, al sacrificio. No, mi hermano, voy a orar por ti. 2 semanas después se acuerda, oye, te llegó la libra de arroz. Hermano, si está en nuestra oportunidad ayudar a los hermanos, no solo, mi hermano, necesitas hacerlo, pero es por tu propio bien y por el bien de la iglesia. Sobrellevar las cargas, sobrellevar las cargas. Efesios capítulo 4, versículo 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Sopórtense. ¿Se acuerdan las ovejas? Ese hermano tiene más problemas que sopórtalo. No es que ese hermano llega tarde, sopórtalo, exhórtalo, anímalo, confróntalo, pero no murmures, sopórtalo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean amables, sean benignos, lo que dice Reina Valera. Sean misericordiosos, perdonándose unos a otros. Mi hermano, tú no tienes la opción de perdonar. No es una opción, no es que el Señor me permite a ver si yo perdono. No, el Señor te dice perdóname. Perdónense unos a otros. ¿Y cuál es la... ¿A quién tengo que ver para perdonar? A Cristo. Cristo te perdonó siendo tú un asesino, siendo un mentiroso, siendo un blasfemo, siendo totalmente enemigos de la cruz. Cristo nos perdonó y aún en la cruz, Cristo en esa escena en los evangelios tuve, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 5, versículo 21, esta me gusta. Someteos, mi hermano, sométanse unos a otros. Cuando vemos el contexto de esto, solamente lo aplican para el matrimonio, Efesios 5. Siempre tú dices Efesios 5 y pareciera que automáticamente todo el mundo que sabe el matrimonio. No, Efesios 5 es el evangelio. Que se muestra el matrimonio allí, que es diferente. Pero lo que muestra es el evangelio. Sométanse unos a otros, como el esposo se somete a la esposa. Como así, si tú acabas de decir, ahorita no vas a decir que es la ayuda idónea, yo soy la autoridad. No, sométete sirviéndole a tu esposa. Como tú, como padre, te tienes que someter a tus hijos. Como así, si yo soy autoridad de mis hijos, sométete instruyéndole en el Señor. Eso es someterse. No es que va a ser autoridad mía. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y ese Efesios 5 sigue. Te da todos los ejemplos de cómo el empleador, cómo el trabajador debe comportarse, someterse a su empleador y cómo el empleador debe, el amo, que dice el texto, debe someterse también a los trabajadores. No nos deja opción. Sometamos. Colosenses 3, versículo 13. Miren esta. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sopórtalo. Soporta, por hermano. Soporta. Colosenses versículo 3, versículo 16, que es muy conocido, lo predicamos acá cada rato. La palabra de Cristo pone en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿Cómo una persona me puede enseñar a mí cantando? Pues si ese hombre no canta ni bien. Hermano, pero ese hombre tal vez o esa hermana tuvieron unos problemas que tú estás enterado y tú ves el domingo aquí alabando a su Señor. ¿Tú sabes la enseñanza que nos da eso?
Hermano, ¿cómo tú puedes estar adorando con ese problemón que tiene encima? Porque Él sabe a quién le tiene que dar gloria. Y eso nos enseña. No es su voz, no es su voz. Es cómo en su corazón prepara su domingo para venir a alabar al Señor, y así nos enseña también. Increíble. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por lo tanto, ayúdense unos a otros con estas palabras. Confórtense los unos a los otros, anímense. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como a Cristo. Edificándonos, no destruyéndonos, edificándonos. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Yo no lo saludo porque no me saludo. ¿Pasa o no pasa, hermano? Me puso cara, quiera que el hombre venga con tremendo sol de abuelo, que quiere que te venga riendo. De pronto un clima como el de ayer, te lo acepto. Hermano, devolvamos bien por mal. Bien por mal. Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Amor y buenas obras, amor y buenas obras. No, buenas obras orar, pero también darnos los unos a los otros. Santiago 4:11. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, y murmura de la ley y juzga a la ley. Hermano, si alguien llega de ti, gracias hermano, que es la parte de murmuración, no murmuréis. Si alguien llega de ti a hablar de otro hermano, hermano, arrepiéntete. Si tienes algo que decir al hermano, vaya allá. Allí vivimos el Evangelio. Cortemos toda raíz de murmuración. Toda raíz de murmuración. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no sean condenados. He aquí en jueces adelante de la puerta. No se quejen. Increíble la Biblia como nos está duro, man. No soy yo no he dicho nada, todo lo está diciendo la Escritura. Si ven cómo se vive el Evangelio, no se quejen los unos, no hay que ser hermanos sin molestia. Hermano, ayúdale, ora por él. Quizás el Señor te lo está poniendo para santificarte, de verdad. Esa es una frase que yo tengo. Dios, tú lo sigues colocando ahí porque tú estás orando en mi santificación. Y no es mentira, hermano, a veces. Mira, una vez un hermano se me acercó en una iglesia que yo visité y me decía, hermano, pero que mira que yo le digo primero que todo el mundo que yo hago esto, que yo hago lo otro no hace tal. Hermano, nada, que tú has orado por esto. No, hermano, ¿no será que Dios quiere que tú ores para que aprendas a orar por tus hermanos? Porque seguro no oras por nadie, hermano. Dios nos santifica a través de cada uno de ustedes. Yo soy santificado por cada uno de ustedes también. Hay una disciplina que el Señor nos hace directamente por cualquier causa, por un pecado, por lo que tú quieras, pero aquí somos santificados. Que ustedes me soporten a mí, hermano, eso es santificación. Alaben al Señor. Porque da ríe, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz es justo poderoso. Confiesen sus pecados unos a otros. Increíble, ¿no? Eso es donde se ve y confiesa los pecados al mundo para que vean lo que no es ni que el cristiano es. No, hermano, más afuera. Y aquí no tenemos un confesionario tampoco. Unos a otros, es en la iglesia, unos a otros. Primera Pedro 4:9. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. ¿Será que ese hermano es desordenado? Lo traemos a la casa aunque se quede un par de días por aquí. Hermano, el Señor está diciendo, hospédalos si son ordenados, no, sean hospitalarios. Enséñale dentro de la casa, de pronto una oportunidad de enseñanza a ese hermano que es desordenado incluso. Eso es donde se vive en la iglesia, ¿no? En la iglesia. Y primera de Pedro, para terminar, capítulo 5, versículo 5. También tratarnos nuestra rigidez a veces que tenemos unos estándares muy altos, también puede ser. Amén. También eso. De verdad, hermanos. Estás tratando de pronto con el desorden, hermano, o por otro lado con tu propio corazón. De que si eres ordenadito, pero no, con calma.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí escucharon, niños? Que ustedes no se escaparon tampoco. Ustedes, los más jóvenes. Que de hecho el jueves Juanqui va a estar enseñando de ese tema, el de la adolescencia. Ustedes, los más jóvenes. Que la Biblia no se le escapó a nadie. Es nada lo que digo la palabra para mí, porque ahí no dijeron jóvenes. Ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos remítanse de humildad y de trato mutuo. Amados hermanos, estos 28 versículos que leímos, someramente es vivir el Evangelio, es todo lo que hacemos acá los unos con los otros. No pretendamos mostrar en el mundo algo que ni siquiera podemos vivir dentro de la iglesia. Quítate esa careta. Si no lo puedes vivir acá adentro, mucho menos vas a poder vivirlo allá afuera. Vivamos el Evangelio como Dios demanda que lo vivamos. Estos mandatos para nosotros como creyentes no son gravosos. Si tú sentiste carga por alguna de estas cosas que leímos en estos 28 versículos, hermano, ve al Señor. Ve al Señor, porque los mandatos del Señor no son gravosos para aquellos que estamos en Cristo. De hecho, lo contrario, debemos deleitarnos en cumplir esos mandatos. No una carga, sino un deleite en hacer la voluntad del Señor. También no podemos cumplir perfectamente estas demandas de Dios porque somos seres imperfectos, pero sí lo podemos cumplir sinceramente. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quiero hacerlo, ayúdame con esto. Sinceramente tú quieres cumplir las demandas que el Padre nos deja a través de su palabra, esforzándonos en hacer lo que agrada al Señor. Lo que agrada al Señor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude como Iglesia Bíblica de la ciudad a poder vivir a la luz de su palabra este pilar que nosotros nos hemos propuesto desde el inicio. Es importante para cada uno de los miembros de esta iglesia tener en el corazón este pilar. Así somos los otros, que tenemos como iglesia, así como también para todo aquel que esté en este lugar y quiera pertenecer a la iglesia bíblica de la ciudad, que tenga en su corazón y en su mente que el deleite para el Señor es vivir una vida centrada en el Evangelio. ¿Cómo vivo el Evangelio? Ya lo leímos, pero en la Biblia hay muchas más cosas. Meditemos, hermanos, en que vivir el Evangelio no es un capricho de Iglesia Bíblica de la ciudad, sino un mandamiento de nuestro Señor para que todo esto traiga gloria a su santo nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, Rey. Gracias porque nos has permitido, Señor, dar esta enseñanza, bendito Dios. Y yo te ruego, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que tú puedas obrar en los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, que tú puedas obrar en los corazones de cada uno de aquellos que nos están escuchando a través de la transmisión, mi Rey. Que podamos ver, Señor, que estos mandatos tuyos de cómo vivir el Evangelio, Señor, no sean gravosos para nosotros, sino que sea un deleite, encontrar el deleite en ti viviendo para nuestros hermanos, para servirle a tu iglesia como ovejas del mismo redil que somos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el misterio, todo el poder, mi Rey. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cumplir con este mandamiento, Señor. A ti sea toda la gloria. Oramos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.